disminución de la consistencia, ¿no? Son deposiciones líquidas o acuosas, ¿no? Se les llama, y el aumento de la frecuencia, ¿no? Habitual de las deposiciones, que generalmente se denomina una EDA o una enfermedad diarreica aguda cuando hay más de 3 deposiciones con estas características, ¿no? Líquidas o acuosas en un periodo de 24 horas, ¿no? La duración del episodio diarreico generalmente es menor de 14 días, ¿no? Hay una característica, por ejemplo, en los pacientes lactantes menores de 6 meses, ¿no? Cuando son alimentados por lactancia materna exclusiva, es decir, solamente son alimentados por la leche de la mamá, ¿no? Pueden tener deposiciones blandas habitualmente, ¿no? Esto es porque la leche de la mamá tiene las inmunoglobulinas, tiene las proteínas, tiene los nutrientes que se adecúan al bebé, ¿no? Entonces, entendemos que en un lactante que tiene menos de 6 meses, el sistema digestivo aún está en un proceso continuo de formación, ¿no? Aún en la vida extrauterina. Entonces, las deposiciones a veces no son tan consistentes como cuando son alimentados mediante una leche alternativa o la fórmula, ¿no? Entonces es por eso que no debemos confundir, por ejemplo, los que tenemos hijos lactantes que aún están lactando, ¿no? Menores de 6 meses, a veces acuden a la emergencia preocupados porque varios días, ¿no? Hacen deposiciones blandas o a veces son un poco acuosas, líquidas, ¿no? Y de acuerdo a la historia clínica, preguntamos una anamnesis completa, ¿no? Son lactantes que están alimentados con lactancia materna exclusiva, entonces no hay de qué preocuparnos, ¿no? Claro que si hay otros síntomas asociados, por ejemplo, que el bebé tenga muchos cólicos, ¿no? Gases o haga un cuadro febril, ¿no? Entonces, en lactantes es un cuadro más específico, ¿no? Que haga un cuadro febril, ¿no? Entonces ya podríamos diagnosticar alguna patología. Otro diagnóstico que está dentro del cuadro, el cuadro clínico tan amplio de lo que son las enfermedades diarreicas, es la gastroenteritis aguda. Es una infección del tracto digestivo, ¿no? Que está caracterizado por diarrea, que puede estar acompañado o no de signos y síntomas como náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal, ¿no? Generalmente la gastroenteritis aguda es una alteración transitoria y de comienzo súbito, ¿no? Se considera, la guía práctica de pediatría en general, considera que la enfermedad diarreica aguda y la gastroenteritis aguda son básicamente diagnósticos que son primos hermanos, ¿ya? Hay que considerarlo así porque siguen un mismo proceso infeccioso. Entonces, si bien es cierto, pueden haber algunos signos o algunos síntomas que de repente se presentan en una enfermedad diarreica aguda y en una gastroenteritis, por ejemplo, los vómitos, ¿no? Se le puede considerar a una gastroenteritis un proceso infeccioso como tal, y a veces las enfermedades diarreica aguda se presentan simplemente como un episodio, ¿no? Solo de diarrea, por ejemplo. Entonces, sin embargo, a veces ambos diagnósticos son procesos infecciosos. Luego vamos a ver qué microorganismo es el que causa estos cuadros, pero se le considera como diagnósticos infecciosos ambos, ¿no? Entonces vamos a considerarlo como un mismo diagnóstico para fines académicos, ¿bien? Hay otras infecciones intestinales también que están dentro de este grupo, ¿no? Y se considera de acuerdo a la ubicación de la infección del tracto digestivo, ¿no? Se presentan otras definiciones como por ejemplo la colitis, a la que llamamos una inflamación del colon, una enteritis, que es una inflamación del intestino delgado, ¿no? Hablamos de gastroenterocolitis o enterocolitis cuando hay una inflamación del intestino delgado y del grueso paralelamente, ¿no? Ambos. Entonces, de acuerdo a la ubicación de donde se aloja el microorganismo para generar un proceso infeccioso, se le asigna el nombre. Sin embargo, todos estos diagnósticos son enfermedades diarreicas por un proceso infeccioso. Bien, no hay que confundir como diagnósticos diferentes. Bien, solamente lo que los caracteriza o los diferencia es la ubicación de la infección en el tracto digestivo, ¿no?
En cuanto a la epidemiología, lo que nos dice la historia, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es de que a lo largo de la historia, la diarrea aguda ha sido una de las principales causas de mortalidad en la infancia, ¿no? Es una de las principales causas de muerte en los niños a nivel mundial, ¿no? Se estima que en una escala mundial, en una evaluación a nivel mundial, eh, cada uno de los 140 millones de niños que han nacido anualmente, aproximadamente a lo largo de los 5 primeros años de vida, experimentan entre 7 a 30 episodios de diarrea, ¿no? Y aproximadamente 11.000 niños fallecen diariamente por este motivo. Vamos a ver más adelante que en realidad lo que genera las complicaciones en los niños no es una diarrea como tal, ¿no? Si bien es cierto, un niño puede eh, tolerar, ¿no?, episodios diarreicos, pero lo que complica la situación a veces es la deshidratación, ¿no? Si es que no sabemos cómo compensar a veces las pérdidas, ¿no? Y eso es lo que genera una complicación en los niños. Y vamos a ver que las complicaciones es más preocupante, ¿no?, o nos preocupa más a los médicos en niños que en adultos, ¿no? Es más complicado. Existen tipos de diarrea. Vamos a ver aquí una diarrea infecciosa y una diarrea no infecciosa, ¿no? Generalmente la diarrea infecciosa, pues por microorganismos, ¿no? Puede ser por virus, bacterias o parásitos, mientras que las diarreas no infecciosas pueden ser de causa inflamatoria, alérgica, endocrina, medicamentosa o por mala absorción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, niños que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, ¿no? O son alérgicos a algún alimento y al consumirlos, pues genera una diarrea, ¿no? Se produce este episodio, ¿no? Hay medicamentos también que alteran lo que es la flora gastrointestinal y pues hay episodios de diarrea. Si hablamos de una diarrea infecciosa, estamos hablando que en nuestro medio principal, en la diarrea aguda infantil, la causa principal es viral, ¿no? Es vírica, ¿no? La etiología principal de los niños es viral, ¿no? Aunque en niños un poco mayores y en determinadas épocas del año pueden haber eh, una diarrea de causa de etiología bacteriana. Generalmente, ¿en qué época del año? En el verano. Generalmente está asociada a las diarreas con las edas bacterianas en la época donde hace más calor. Bien, a ver, creo que eso no. Donde hace más calor. ¿Por qué? Porque hay mayor fermentación de tipos de alimentos, ¿no? Entonces, se puede producir este tipo de enfermedades bacterianas. Bien, dentro de la principal lista de microorganismos virales están los norovirus, rotavirus, adenovirus, astrovirus y otros virus que son más atípicos, ¿no? Dentro de las bacterias, en nuestro medio, aquí actualmente en Perú, la bacteria más frecuente es el E. coli, ¿no? E. coli, la característica de esta bacteria es de que no es como la salmonela o la shigella, ¿no? Son bacterias que la propia bacteria genera la patología, ¿no? Nosotros consumimos algún alimento que tenga estas bacterias y nos genera la diarrea, ¿no? La diferencia con el E. coli es que tiene diferentes eh, eh, son sustancias que libera la bacteria. Entonces, no nos enferma la bacteria como tal, sino la sustancia que libera esta bacteria, ¿no? Entonces, tenemos la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteroadherente, pero finalmente es una sustancia que, de acuerdo al tipo de mutación de esta bacteria, genera un mecanismo diferente, pero finalmente el cuadro clínico es el mismo, ¿no? La diarrea con ciertos otros síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómitos, ¿no? Y hay parásitos como la Yardia lamblia, que es bastante frecuente,
lo podemos, este parásito lo encontramos generalmente en la fruta que está mal lavada, en aguas que no están correctamente hervidas, ¿no? Hay otros parásitos como el Cryptosporium y la Isospora belli, ¿no? Son menos frecuentes, pero también es parte de los parásitos que generan este cuadro clínico. Ahora, podemos clasificar también a la diarrea por su mecanismo, cómo es que se produce la diarrea, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tipo de diarrea que es la diarrea osmótica, ¿no? Generalmente ese tipo de diarrea es más frecuente en adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe a la presencia de solutos que son irreabsorbibles en el tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los que sufren intolerancia al gluten, por ejemplo, los pacientes celíacos, los pacientes con intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que al consumir esta sustancia, por ejemplo, los que son intolerantes a la lactosa, ¿no? Consumen la leche y la leche tiene una enzima, que es la lactosa. Entonces, cuando los pacientes son intolerantes, lo que ocurre es que esta lactosa no se absorbe en la vía intestinal y al acumularse en las paredes gastrointestinales, producen pues una acumulación por un medio osmótico, una acumulación de líquido, de agua, ¿no? Entonces genera una diarrea, unas deposiciones acuosas, ¿no? Generalmente el ayuno en los pacientes puede detener ese tipo de diarrea, ¿no? Porque se hace un ayuno, se llama ayuno gastrointestinal, ¿no? En el que dejamos que nuestra vía digestiva, entre comillas, descanse, ¿no? Para que no, no continúe la diarrea, ¿no? Y esto a veces detiene la diarrea osmótica. Hay otro tipo de diarrea que es la diarrea secretora. Generalmente está producida por las toxinas, ¿no? Como les mencionaba, las sustancias que libera las bacterias, ¿no? Son toxinas, ¿no? Toxinas bacterianas. Entonces, este tipo de diarrea secretora está causada por este tipo de patógenos, ¿no? Lo que hace es aumentar la secreción de iones de cloruro y agua, ¿no? Angie, buenas noches, levantaste la manito. Sí, profesora, buenas noches. Profesora, ¿Cómo mira, yo está? tengo un hijito que tiene 5 años. Ujú. Él sufre dolor debajo del ombligo. Por ejemplo, en la mañana toma su desayuno, una taza de avena, pero no logra tomar todo lo que es quizás ni a la mitad llega, tiene dolor y va al baño. Y es todos los días, los de parasité, porque me dijeron que tenía parásito, quizás. O sea, le sacamos un examen, salió negativo. Lo llevé para que le salgan algunas placas. Me dijeron que tenía en el hígado que estaba un poquito hinchado, pero el malestar es todos los días, lo que es en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. No sé, quizás tenga alguna bacteria o no sé qué es lo que usted me recomienda, los pasos a seguir, porque la verdad es un poquito desesperante, ya me siento con mi hijo, ¿no? Hay que evaluar si es que hay alguna molestia asociada a algún tipo de comida. Es diferente a que tú me digas, por ejemplo, siempre en el desayuno, siempre desayuna lo mismo, eso hay que evaluarlo, ¿no? Si siempre está relacionado este malestar a una sola comida, probablemente sea intolerante o no digiera bien ese tipo de alimento. Entonces, eso tiene que evaluarlo un pediatra siempre en coordinación con la nutricionista, por ejemplo, ¿no? Que es por ejemplo, puede reemplazar los alimentos, ¿no? Para que no pierda estos macronutrientes que a veces no digiere, ¿no? Entonces, ahora, si tú me dices que hay, por ejemplo, asociado a este cuadro clínico dolor, fiebre o malestar, entonces probablemente haya que hacer un cultivo para saber qué tipo de microorganismo que a veces no sale en un examen general de heces, no sale. Entonces hay que hacer un cultivo para ver si hay algún microorganismo por ahí, ¿no? Es mi recomendación de manera general, porque en realidad lo que me comentas es bastante inespecífico. Entonces, habría que evaluar como tal cuáles son los síntomas, ¿no? Y eso te recomiendo que lo vea el pediatra.
Claro, porque así ya me le han hecho los exámenes, todo lo que es el desayuno, que es variado, pues no avena, quinoa, eso, ¿no? Pero sí, eso es todos los días eso que me dijeron que evitar el pan, quizás, ¿no? Porque tenga por el colon, ¿no? Entonces evité darle el pan, solo le doy una taza de avena, con su huevo, con su palta, porque me dijeron que eso le dé. Pero, o sea, sigue igual, sí sigue todos los días así. Hay que evaluar una prueba también de sensibilidad, ¿no? De repente hay algún alimento que, así como los intolerantes a la lactosa, no procesan, no absorben. Entonces, es bastante común, por ejemplo, ahora se han visto más casos, por ejemplo, de la enfermedad celíaca, ¿no? Que son pacientes intolerantes al gluten, y el gluten lo encontramos en la mayoría de carbohidratos, ¿no? Entonces, habría que hacer en coordinación con su pediatra, una prueba para ver si es sensible a este tipo de alimento, ¿no? Ya, ya, doctora, gracias. Listo, Angie, muchas gracias. Bien, entonces continuamos con lo que sería el otro tipo de diarrea, que es la diarrea inflamatoria. En este caso se asocia con enfermedades que propiamente, como su nombre lo dice, causan inflamación o ulceración de la mucosa intestinal, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Crohn o las colitis ulcerosas, ¿no? Eh, Aquí lo que va a haber es que la exudación del plasma, las proteínas, el moco, todo acumulado propio de una inflamación, aumenta el volumen y el contenido líquido de la materia fecal, ¿no? Entonces, es por eso, básicamente, por lo que el mecanismo siempre a manera de un resumen, ¿no? Lo que es el mecanismo de cada uno de los tipos de diarrea que puede haber. Ahora, fisiopatológicamente, o sea, cómo es el mecanismo, por qué es que se produce la diarrea, ¿no? La diarrea de causa infecciosa es la que vamos a hablar en la clase de hoy. La de causa infecciosa se produce cuando el volumen de agua y de electrolitos, valga explicar que los electrolitos, hablamos de sodio, potasio, cloro, ¿no? Son electrolitos. Presentado al colon, ¿no? Excede su capacidad de absorción. Entonces se elimina de forma aumentada por las heces, ¿no? Aquí va a haber una gran pérdida de líquidos y electrolitos y puede, pues, derivar a un cuadro de deshidratación. Vamos a ver qué tan importantes son estos iones, ¿no? Eh, Sobre todo en la edad pediátrica hay un riesgo nutricional también, justamente eso es lo que les comentaba al inicio de por qué es más preocupante estos cuadros o nos tomamos el mayor detalle en niños con diarrea, ¿no? Que un adulto de repente, ¿no? Porque aquí hay un riesgo nutricional, ¿no? Más importante. ¿Por qué? Porque hay una gran respuesta catabólica frente a las infecciones, ¿no? Y hay pérdidas de las reservas nutricionales más rápidos que en un adulto, ¿no? Un niño que está con diarrea y probablemente su cuadro clínico progrese a un cuadro de deshidratación, el cuerpo, a manera de suplir las pérdidas, o sea, entre comillas, el cuerpo nota que hay una pérdida muy rápida de líquidos, de electrolitos, lo que hace es catabolizar, ¿qué significa? Que empieza a quemar las reservas que tiene, ¿no? Las reservas de carbohidratos, las reservas energéticas, las reservas de lípidos, todo lo que tiene el cuerpo como reserva por si acaso, lo empieza a quemar más rápido. Entonces, el organismo de los niños ingresa a un estado de desnutrición de alguna manera porque ya no tiene esas reservas nutritivas, ¿no? Entonces, eso es lo más peligroso en los niños, ¿no? Los factores que influyen en esta afectación nutricional es, en primer lugar, que hay una disminución de la ingesta calórica, ¿no? Porque hay hiporexia. ¿Qué significa? De que hay disminución del apetito. Los niños que están con estos cuadros diarreicos generalmente rechazan la comida, ¿no? Entonces tienden a estar más, decaídos, ¿no? Entonces, justamente por eso no hay una alimentación adecuada, ¿no? Hay también, como mencionaba en algunos cuadros de diarrea osmótica, por ejemplo, hay una restricción alimentaria, ¿no? A veces le decimos a los papás, eh,
no le debe comer mucho al niño, ¿no? Primero empiece con tolerancia oral, con agüita, ¿no? Entonces hay una restricción alimentaria, ¿no? Se le indica al niño que poco a poco empiece una alimentación, ¿no? Y en segundo lugar, la posible existencia de una malabsorción de nutrientes, ¿no? Como el microorganismo se aloja en las paredes del intestino, puede producir algunas lesiones intestinales, ¿no? Puede producir eh, de tal manera daño en la mucosa del intestino que no absorbe los nutrientes. Entonces el niño puede estar de alguna manera comiendo lo poco que puede tolerar de repente y como hay una lesión en el intestino no se absorben los nutrientes, entonces el niño también continúa en un estado de deshidratación, ¿no? Entonces, eso es la parte más delicada de los niños. Entonces, para el diagnóstico de la gastroenteritis aguda, al ser un proceso autolimitado, ¿no? En la mayoría de los casos, solo es necesario que el niño pues, sea valorado por un personal de salud, médico, enfermera, ¿no? Mediante una adecuada historia clínica y una correcta y una cuidadosa exploración física. Entonces, generalmente, una adecuada anamnesis, ¿no? Un correcto examen, examinar correctamente al niño, nos da ya el diagnóstico de gastroenteritis, aunque también a veces nos podemos ayudar de pruebas de laboratorio, ¿no? Como un examen de heces completo, por ejemplo. En el tratamiento, se trata básicamente la causa específica de la diarrea, ¿no? El tratamiento general está orientado básicamente a la hidratación, ¿no? Por lo que generalmente, como les mencionaba, como los cuadros clínicos, los cuadros etiológicos de la diarrea en los niños es por virus, entonces, y hemos visto que los virus no mueren con antibióticos, entonces, lo que hacemos es evitar las complicaciones, ¿no? En este caso, la complicación mayor de una diarrea, de un cuadro diarreico, es que se deshidrate el niño. Entonces, lo que hacemos es hidratarlo, porque son procesos autolimitados. ¿Qué significa? Que tiene un inicio y tiene un final. Entonces, no significa que si yo no le doy algún medicamento a mi niño, va a ser diarrea para siempre, ¿no? No, inicia y termina. Generalmente puede ser entre la primera semana, ¿no? Que va a haber un cuadro diarreico más profuso y luego va disminuyendo porque es como su mismo nombre lo dice, es autolimitado, inicia y termina, ¿no? Lo que hay que evitar son las complicaciones, en este caso la deshidratación. No se recomiendan fármacos antidiarreicos, ¿no? En lactantes ni en niños pequeños. Entendamos también que la diarrea es un proceso, es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, no recuerdo si les comenté esto, al igual que la tos, ¿no? Cuando un niño está con tos, es un mecanismo del cuerpo para eliminar algún microorganismo que está en la vía respiratoria o alguna secreción que está generando algún tipo de obstrucción, por ejemplo, ¿no? Es un mecanismo de defensa del propio cuerpo. Igualmente pasa con la diarrea. La diarrea es un mecanismo también por el cual la flora, la vía digestiva quiere eliminar al microorganismo que está generando o a la sustancia, ¿no? Que está generando este daño en la mucosa intestinal. Entonces, por eso no cortamos la diarrea. La diarrea es una defensa del cuerpo. Entonces no se recomiendan los fármacos antidiarreicos. Lo que evitamos son las complicaciones en los cuadros. Bien. El tratamiento respecto a la indicación de antibióticos, al ser la diarrea aguda en el niño un proceso infeccioso autolimitado, solamente se da antibióticos en algunos casos. Por ejemplo, en los pacientes inmunodeprimidos con una enfermedad grave de base, ¿no? Entonces, en esos niños se les da el tratamiento antibiótico. Otro caso es cuando nos aseguramos de que la diarrea está producida por una bacteria, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo solicito un examen completo de heces o un cultivo, ¿no? Un cultivo de heces y me sale que es una bacteria viral, perdón, es una diarrea viral o de repente por un parásito, ¿no? Lo que yo hago es el tratamiento cambia, ¿no?
sigue la hidratación, pero por ejemplo, ya para los virus solamente la hidratación y evitar complicaciones. Para los parásitos se da un tratamiento específicamente para erradicar el parásito. Y para solamente cuando es por una bacteria se da el antibiótico. En otros casos, no. Así que si es que, por ejemplo, nuestros hijos alguna vez presentan un episodio de diarrea, ¿no? Hay que asegurarnos, antes de darle algún tipo de antibiótico, hay que asegurarnos de que sea una diarrea bacteriana. Bien, porque si no, lo único que hacemos al darle un antibiótico en casos que no amerita, como por ejemplo una diarrea viral, repito, no amerita antibiótico. Si yo le doy antibiótico, lo que voy a hacer es matar la flora intestinal buena de nuestro cuerpo. Bien, entonces vamos a ver más adelante que hay una flora intestinal buena y tenemos que alimentar, al contrario, esa flora. Vamos a ver con qué se alimenta este tipo de microorganismos que son positivos para nuestro cuerpo. Si yo doy antibióticos de manera sin alguna justificación, puedo complicar a veces los casos porque de alguna manera esta flora bacteriana buena de nuestro cuerpo nos protege también de esos microorganismos, ¿no? Entonces, una vez que el médico, por ejemplo, haya solicitado un examen, un cultivo y salga una diarrea, que es una diarrea por salmonella, shigella, E. coli o algún tipo de bacteria, entonces se da el tratamiento antibiótico. Y también se indica antibiótico a los pacientes menores de 3 meses. Bien. Entonces, aquí terminamos lo que son los episodios de diarrea y pasamos a la principal complicación, ¿no? Que es la deshidratación. ¿A qué llamamos deshidratación? La deshidratación es un cuadro clínico originado por la pérdida excesiva de agua y de electrolitos. Repetimos, ¿no? Que comporta un compromiso variable inicialmente a nivel circulatorio y bien puede afectar a otros órganos y sistemas, ¿no? Se origina por disminución de la ingesta de agua, ¿no? Y aumento de las pérdidas, ¿no? Va a haber cuando no nos hidratamos adecuadamente o cuando tenemos una pérdida excesiva de agua, o pueden ser ambas también, ¿no? La etiología es variada, siendo la más frecuente la pérdida gastrointestinal por procesos infecciosos, ¿no? Justamente lo que vimos el tema anterior, ¿no? Es la causa más frecuente de deshidratación. La deshidratación es el estado clínico resultante de una pérdida excesiva de agua y electrolitos del organismo. Hay ciertos requerimientos de hidratación, ¿no? De acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, en lactantes, para que esté correctamente hidratado, aproximadamente tiene que tener un requerimiento de 150 mililitros por kilo, ¿no? De líquido, de agua, ¿no? En niños, esta cantidad es entre 50 y 60 mililitros por kilo, ¿no? Y en adultos es 35 mililitros por kilo, ¿no? Entonces vemos que en lactantes requiere mayor cantidad de líquido. Entonces no tengamos miedo de brindar un rehidratante a los niños, ¿no? En el caso de niños que son lactantes, lo único que se adecua a sus necesidades es la lactancia materna, ¿no? Entonces, no hay que suspender la lactancia materna en los niños que están con un episodio diarreico. Bien, aquí vemos un cuadrito resumen de la etiología más frecuente, ¿no? De la deshidratación. Aquí vemos que puede ser por escasos aportes, o sea, escaso consumo de líquidos, o por pérdida excesiva, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en lo que son las excesivas pérdidas y vemos que la principal causa de esto son la parte gastrointestinal, ¿no? Asociado a diarrea, la primera, ¿no? Es la primera causa. Luego ya viene por vómitos, ¿no? Cuando hay un aumento de dosis de laxantes, por ejemplo, entonces también. Pero la primera causa de diarrea, ¿no? Perdón, la primera causa de deshidratación es la diarrea por lesiones gastrointestinales por excesivas pérdidas, ¿no? Este cuadrito, esta lámina, la he colocado para que puedan ver la importancia de los electrolitos, ¿no? Nosotros en la parte médica clasificamos las deshidrataciones de acuerdo, por ejemplo, a la cantidad al predominio de pérdidas, o sea, qué es lo que está perdiendo más el paciente, ¿no? O está perdiendo más
sodio o electrolitos o agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un tipo de deshidratación hipertónica. Aquí lo que va, la pérdida más predominante es el agua, ¿no? Hay más pérdida de agua que pérdida de sodio en este caso, ¿no? Llamamos a una deshidratación isotónica cuando hay la misma cantidad de pérdida de agua y de electrolito, ¿no? Entonces, las pérdidas es por ambas sustancias, ¿no? Y la deshidratación hipotónica es cuando hay mayor pérdida de sodio, de electrolito en este caso, y pérdida de agua en una mínima cantidad, ¿no? Entonces, el sodio y el potasio son electrolitos que trabajan juntos prácticamente, ¿no? Cuando hay una pérdida de sodio, paralelamente también hay una pérdida de potasio, ¿no? Entonces, estos dos electrolitos son muy importantes porque están asociados a la pérdida de por heces, ¿no? Cuando hay una diarrea, son los dos principales electrolitos que se pierden, ¿no? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos vómitos, también nos podemos deshidratar, pero aquí es asociado el ion o el electrolito más importante aquí es el cloro, ¿no? El que se pierde, ¿no? Entonces, de acuerdo al mecanismo de deshidratación, o sea, por dónde estoy perdiendo el líquido, hay que saber compensar qué electrolito tengo que recuperar, ¿no? También es importante evaluar, por ejemplo, la función renal, ¿no? Ver la creatinina, el nitrógeno ureico, también nos sirve estos electrolitos para solicitar pruebas de laboratorio que nos ayuden al diagnóstico, ¿no? Solicitamos también, por ejemplo, una gasometría venosa para ver el pH del paciente. Cuando el paciente ingresa a un estado de deshidratación, generalmente el cuerpo entra en un estado de acidosis, ¿no? Acidosis metabólica, el pH del cuerpo va a ser más ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque también por las heces se pierde bicarbonato, ¿no? Tenemos bicarbonato que hace funcionar la parte renal de nuestro cuerpo, ¿no? El riñón. Entonces, al haber pérdida, perdemos este bicarbonato y el cuerpo puede entrar en un estado ácido, ¿no? Y la glucosa también, ¿no? Por falta de ingesta, ¿no? Por falta de alimento, entonces puede haber hipoglucemia también y esto nos debe orientar para el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo valoro la deshidratación? ¿Cómo sé yo en qué estado de deshidratación se encuentra mi niño, ¿no? O mi hijo o el paciente. Hay tres grados, estados de deshidratación. Tenemos primero la deshidratación leve, ¿no? Hay una deshidratación clínica, a la que llamamos también deshidratación moderada, o un shock clínico, que ya sería la parte más severa, ¿no? Cada uno de ellos tiene síntomas y signos. En la parte de deshidratación leve, por ejemplo, ¿cómo vamos a ver a un paciente con deshidratación leve? La apariencia va a ser normal, va a estar el niño alerta, con buen contacto, la diuresis va a ser normal. ¿Por qué hablamos de diuresis? Doctora, si usted está hablando de diarrea, ¿qué tiene que ver la orina en este caso, no? ¿Por qué tengo que evaluar la orina en un caso de diarrea? Cuando el cuerpo ingresa a un estado de deshidratación, hay pérdida de agua, de líquido, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero el cuerpo, en su extrema sabiduría, eh, al notar que hay una pérdida de líquido importante, lo que hace es tratar de compensar, ¿no? Entonces, si hay una pérdida de agua, entonces lo que yo tengo que es ahorrar agua. Entonces disminuye cuando hay una deshidratación más compleja, disminuye la cantidad de orina. Entonces el paciente va a orinar menos volumen, es decir, menos orina y en menos frecuencia, ¿no? Entonces esto puede ser un indicador de que de que el paciente se está un poco complicando, ¿no? La deshidratación es más compleja, más complicada. Sin embargo, en la deshidratación leve no ocurre esto. La diuresis sigue siendo normal, el color de la piel es normal, ¿no? Las extremidades no hay alteración en cuanto a la temperatura, ¿no? Continúa la temperatura corporal adecuada, ¿no? También hay una característica que son los ojos hundidos, que en este caso de deshidratación leve no lo encontramos. Las mucosas van a estar húmedas, que significa que al momento de solicitar al paciente, por ejemplo, que saque la lengua, vamos a ver la lengua brillante, ¿no? Esa característica de la lengua cuando está hidratada,
¿no? Entonces, las mucosas aún van a estar húmedas, los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial va a estar normal, no va a haber ninguna alteración, pulsos periféricos normales, la piel va a tener la turgencia normal. ¿Qué significa turgencia? Es la elasticidad de la piel. Al ser una piel hidratada, nosotros vamos a ver más adelante lo que es el signo del pliegue, ¿no? Cuando nosotros pellizcamos un poquito la piel y regresa inmediatamente a su estado normal, quiere decir que es una piel hidratada, ¿no? Pero si nosotros hacemos un pliegue, por ejemplo, a veces en los niños pellizcamos un poco la piel hacia arriba y demora en regresar a su estado normal, quiere decir que es una piel que está deshidratada, ¿no? Entonces, también es una característica de deshidratación. Bien, todos estos signos y síntomas característicos son propios de una deshidratación leve. ¿Qué pasa en una deshidratación clínica o una deshidratación moderada? ¿Cómo voy a encontrar al niño? El niño ya va a estar con una apariencia alterada, puede estar irritable, inconsolable, llora, ¿no? O por un sentido contrario, puede estar letárgico. ¿Qué significa? Que es un niño con tendencia al sueño, ¿no? Que cuesta despertarlo, ¿no? Aquí va a haber ya disminución de la diuresis, ¿no? Lo característico va a ser que el niño no orina, ¿no? Entonces llama la atención. Los ojos van a estar hundidos, generalmente lo que saltan son los pómulos, resaltan, los ojos se hunden y se marcan lo que son las ojeras, ¿no? En los niños. Las mucosas van a estar secas, ¿no? Le voy a solicitar al paciente que saque la lengua y voy a ver una lengua acartonada, seca, ¿no? Ya puede encontrar en los niños taquicardia, taquipnia, que es aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Va a haber una pérdida de turgencia de la piel, aquí es donde vemos la elasticidad de la piel, ya va a estar una piel más seca, ¿no? Entonces, todos estos criterios son signos de alarma, ¿no? Entonces, si yo ya encuentro a mi niño así, yo ya me oriento más o menos a que en realidad la deshidratación puede evolucionar a una evaluación, a una deshidratación más severa o a un shock clínico. ¿Cómo encontramos a un niño con shock clínico? Básicamente hay completamente alteración del nivel de conciencia, ¿no? El niño ya no va a estar inconsciente, no va a responder, ¿no? Puede estar pálido, la piel moteada. ¿Qué significa moteada? Que van a ver como pequeños hematomas, ¿no? Lo vimos en la sesión de la evaluación primaria de los pacientes, ¿no? Cómo es una piel moteada, una piel marmórea, ¿no? Extremidades frías, ¿no? Va a haber alteración progresiva del estado de conciencia, va a haber taquicardia, taquipnia, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar una hipotensión, básicamente lo que nos indica un shock descompensado, ¿no? Entonces ya el paciente ya requiere otro tipo de manejo de medidas, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es cuáles son los signos de alarma para poder tomar medidas rápidas, ¿no? Hablamos también de una clasificación de la deshidratación de acuerdo a la pérdida de peso, ¿no? Cuando disminuye el peso corporal del niño menos del 5% de pérdida, hablamos de una deshidratación leve. Cuando la pérdida de peso corporal es entre el 5 y el 10%, hablamos de una deshidratación moderada. Y si la pérdida es mayor al 10%, hablamos de una deshidratación grave, ¿no? Severa. Entonces, hay varios mecanismos para poder clasificar una deshidratación en niños. En la emergencia aplicamos lo que es la escala de Gorelick, ¿no? Aquí, según ciertos criterios o parámetros, podemos clasificar también la deshidratación de acuerdo a leve, moderado o severa, ¿no? Por ejemplo, los ojos hundidos, las mucosas secas, ¿no? Que el niño no tenga lágrimas, llore sin lágrimas. Es igualmente la misma explicación que lo de la diuresis, ¿no? El cuerpo ahorra agua y no genera lágrimas, ¿no? Entonces, hay ausencia de lágrimas, hay pérdida de turgencia cutánea, turgencia de la piel, lo vemos en la parte de aquí abajo, ¿no? La piel, luego cuando yo la pellizco o le hago un pequeño, la piel elevo un poco,
queda en esa posición, le cuesta a la piel regresar a su estado normal, ¿no? Permanece levantada. Eso es una falta de turgencia de la piel, indicativo de deshidratación. Hay un deterioro del estado general, los pulsos son débiles, va a haber taquicardia, ¿no? La respiración anormal, oliguria, que es una disminución de la cantidad, del volumen de diuresis, ¿no? Entonces, a estos parámetros se les asigna un puntaje, ¿no? Que nos indica leve, moderado o severo, ¿no? En niños lactantes, por ejemplo, hay ciertos criterios también, como por ejemplo, podemos evaluar lo que es la fontanela. La fontanela es, si nos damos cuenta en los lactantes, a los que algunos conocen como la mollera, ¿no? La mollerita, a veces cuando el niño se ahoga, dice, sobre la mollerita, que es esta parte blanda de la cabeza, ¿no? A nosotros lo llamamos como fontanela. Es la parte del cráneo que es una cisura, ¿no? Una, una, una parte del cráneo que no se ha cerrado todavía, ¿no? Es propio del proceso de desarrollo del niño. Entonces, cuando el niño está deshidratado, esta fontanela se deprime, ¿qué significa? Que se hunde. Entonces vamos a encontrar esa parte blandita de la cabeza de los niños recién nacidos o lactantes que está hundida o deprimida, ¿no? Eso es un signo también de deshidratación ya moderada o severa en niños que son recién nacidos o lactantes, ¿no? Entonces, hay criterios para poder evaluar esto, no solamente en niños más grandes, sino también en recién nacidos y lactantes. Y además que adoptan una fascia, una característica específica, ¿no? Si nos damos cuenta en la imagen, el niño aparentemente no está bien, ¿no? Tiene los ojos hundidos, tiene una piel, un color característico, ¿no? La piel, las mucosas, yo las voy a ver que van a estar secas, va a estar el niño letárgico, que significa que no, decaído, no tiene energía ni para lactar, ni para moverse, ¿no? Está inmóvil, con alteración de conciencia probablemente. Entonces, hablamos de un niño con una apariencia ya eh, característica, ¿no? El tratamiento básicamente es con rehidratación oral, ¿no? La rehidratación incluye dos fases, ¿no? Una rehidratación y la parte de mantenimiento. La parte de rehidratación como tal tiene un manejo, ¿no? Por ejemplo, brindamos el suero de rehidratación oral, ¿no? En 2 a 4 horas, ¿no? Eh, por ejemplo, el suero se da en deshidrataciones leves, brindamos entre 30 a 50 mililitros por kilo. En deshidrataciones moderadas, de 50 a 100 mililitros por kilo. Hablamos de una solución de rehidratación oral, ¿no? Por ejemplo, cuando hay pérdidas que son importantes, aparte de esta cantidad de suero que vamos a brindar, ¿no? De 30 a 50 en casos leves o de 50 a 100 en casos moderados, le brindamos de 5 a 10 mililitros por kilo adicional por cada vez que va al baño, por ejemplo, para poder compensar, ¿no? De 5 a 10 mililitros por kilo cada vez que acude a hacer una deposición. O en el caso de que esté vomitando, el niño, se brinda igualmente 5 mililitros cada 2 a 5 minutos, ¿no? El suero. Y si aumenta los vómitos, es según tolerancia, según el niño tolere la cantidad de líquidos, porque a veces tratamos de hidratarlo lo más rápido que podemos. Toma agua, toma el suero, toma. Entonces el niño vomita, ¿no? Entonces, y nos preocupamos. Entonces nos damos cuenta que una cantidad de líquido que hay que ir brindándole poco a poco en una cantidad de tiempo específica que es de 2 a 4 horas. Entonces, si tenemos un niño con deshidratación, no tratemos de que toma, hidrátate, tienes que tomar. La doctora o el doctor ha dicho que tienes que tomar y tratamos de meterle el suero por donde no entra ya el niño, ¿no? Entonces, no nos desesperemos, hay que a considerar esto, ¿no? Que el proceso de rehidratación es un proceso que demora cierto tiempo en cierta cantidad. Ahora, esa es la primera fase, la fase de rehidratación. Una vez que el niño ya está rehidratado, pasamos a la fase de mantenimiento. ¿Cómo es esto? Se compensan las nuevas pérdidas que se calculan, aproximadamente vamos a brindar entre 2 a 3 mililitros por kilo. Bien, si mi niño pesa 10 kilos,
le puedo dar entre 20 a 30 mililitros, ¿no? Entonces, pues, siempre es por kilo de peso, por cada vómito, y de 5 a 10 mililitros por kilo por cada deposición. Entonces, de esa manera, yo mantengo la rehidratación. Entonces, una vez que ya estabilicé a mi niño con una correcta hidratación, ahora lo voy a mantener, ¿no? El suero de rehidratación oral, los sueros se complementan con la alimentación normal, ¿no? No restringida, no restringimos alimentos, no restringimos ningún alimento para los niños, ¿no? La lactancia materna no debe interrumpirse, ¿no? Incluso en la fase de rehidratación, y nunca debe diluirse la leche de fórmula. A veces pensamos que la fórmula, genera más diarrea, ¿no? Entonces no hay que diluirla más, hay que echarle más agua para que se hidrate más el niño y tomen menos fórmula, al contrario, ¿no? No diluimos más la leche de fórmula, y la lactancia materna no debe interrumpirse. Ahora, hay planes de rehidratación, ¿no? Según los principales signos de la deshidratación en niños, aplicamos planes, ¿no? Hay planes ya establecidos de rehidratación. Entonces, si yo aplico un plan A, por ejemplo, quiere decir de que es una deshidratación leve, ¿no? Aparentemente preguntamos a los padres, ¿no? O en el caso de personal de salud, o nosotros nos ponemos a pensar cómo está la sed, cómo está la orina, cómo está el aspecto del niño, ¿no? Cómo está la boca, la lengua, está húmedo, está respirando bien, los ojos están normales, cómo está la piel, por ejemplo. Continúa elástica, ¿no? Es el pulso, las fontanelas en el caso de los niños lactantes, ¿no? Cómo está el llenado capilar. Entonces, hago una breve evaluación del estado de mi niño, ¿no? Entonces, y ahí tomamos una decisión. Tiene una deshidratación leve, ¿no? Si es que en el caso de que ha estado con diarrea varios días, por ejemplo, es inevitable que no se deshidrate. Pero entonces probablemente sea una deshidratación leve, ¿no? Entonces aquí aplicamos el plan A. Vamos a ver más adelante en la siguiente lámina cuál es el plan A. El plan B, cuando, por ejemplo, ya tiene ciertos criterios o signos de una deshidratación moderada, ¿no? Por ejemplo, tiene más sed de la normal, ¿no? Y orina menos de lo normal, ¿no? Ya el aspecto, la apariencia del niño va a cambiar, va a estar más decaído de repente. Otros criterios como los ojos hundidos, las mucosas secas, ¿no? El signo del pliegue, ¿no? Por ejemplo, le hago el signo del pliegue y se deshace con lentitud, ¿no? En los pulsos, entonces ya podemos sospechar que hay una deshidratación moderada. Y hay un plan C también, ¿no? Que cuando ya hay un shock clínico o una deshidratación severa, ¿no? Y aquí el plan C de hidratación, básicamente el médico es el que toma la decisión si es que se inicia con vía oral, ¿no? Generalmente está contraindicado iniciar con rehidratación oral en los niños con deshidratación severa, ¿no? Se puede iniciar con una sonda nasogástrica o por vía endovenosa, ¿no? Y ahí están los planes, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en el plan A es en el domicilio, ¿no? ¿Qué recomendamos? Dar más líquidos, no suspender la lactancia, continuar alimentándolo, ¿no? Si la diarrea empeora, hay que dar sales de rehidratación oral, ¿no? Y ahí están las cantidades de cuánto tenemos que brindar de acuerdo a la edad y después de cada deposición líquida, ¿no? Hacemos un control cada 24 horas y explicamos cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma ya los hemos visto en la siguiente lámina, ¿no? Cuáles son los signos de alarma para considerar un progreso en la deshidratación, ¿no? El plan B ya se aplica lo que sería pues las sales de rehidratación oral en la cantidad de tiempo que indicamos, ¿no? En el volumen que indicamos, y evaluamos ya no cada 24 horas, sino cada hora, ¿no? Vamos viendo al paciente un máximo de 4 horas y vamos reevaluando también. Bien, y el plan C es básicamente derivamos al hospital, ¿no? Ya es un manejo netamente hospitalario, ¿no? Donde se coloca una vía endovenosa, ya las cantidades no se hidrata con solución salina, sino con solución polielectrolítica, ¿no?
tratamos de que la rehidratación oral sea lo más tardía posible, luego de que la fase de rehidratación ya se ha estabilizado, ¿no? Si no es por vía endovenosa, se puede utilizar la vía nasogástrica, es decir, colocándole una sonda a los niños para poder hidratarlos, ¿no? Recuerden que la deshidratación trae consecuencias bastante complicadas en lo que es la perfusión cerebral de los niños, ¿no? Entonces pueden haber secuelas bastante complejas, ¿no? Eh, Ahora, esto es una lámina que yo coloqué de con qué debo hidratar a mi niño, ¿no? Si la doctora le ha dicho que compre un suero, ¿no? Que le dé suero. ¿Y qué hacemos a veces? Nos vamos a la tienda y compramos un Gatorade, un Esporade, y le damos al niño el Gatorade o Esporade, ¿no? Y a veces llegamos a la emergencia con el niño sumamente deshidratado, muy deshidratado, y le decimos, pero doctora, yo le he estado dando suero a mi niño. ¿Qué suero le he estado dando? Gatorade, Esporade. Entonces, ¿por qué no hidratamos con eso? Porque eso no sirve para hidratar. Porque si vemos la parte de los componentes, de los ingredientes de estas bebidas, básicamente es azúcar. Bien, hay azúcar, dextrosa, son componentes que no hidratan, no ayudan a la hidratación. Y si vemos la parte de la información nutricional de estas bebidas, si bien es cierto, tienen pequeñas cantidades de sodio, de potasio, de cloro, no nos aportan la cantidad de pérdidas. Regresando a la lámina de los electrolitos, vemos que hay una pérdida importante de sodio, ¿no? Entonces, no hablamos de pequeñas cantidades. Y vemos que el sodio principalmente es el principal electrolito que se pierde, ¿no? En la diarrea, ¿no? En la diarrea, sobre todo, sodio y potasio es lo que más se pierde. Entonces, es lo que más yo tengo que aportar al paciente, ¿no? Entonces, estas bebidas, lo único que nos da es, eh, básicamente, es agua y azúcar, o agua azucarada, una bebida azucarada, nada más. No nos aporta la cantidad de pérdidas. De repente, para un deportista, ¿no? Generalmente estas bebidas se creó para los deportistas, ¿no? Pero luego lo sacaron como bebida rehidratante y eso confunde mucho a la gente, a la población, ¿no? Entonces, creen que con estas bebidas, porque tienen buen sabor, eh, pueden aportar a a esta parte de salud, ¿no? Cuando no es así. Generalmente estas bebidas, como les menciono, fue creada para los deportistas. Entonces, de repente puede suplir las pérdidas que tienen los deportistas mediante el sudor, ¿no? Generalmente que también hay pérdida de electrolitos, pero son por otros mecanismos, no mecanismos patológicos, ¿no? Es un mecanismo normal que esta bebida sí puede compensar la pérdida. Entonces, para eso se creó lo que son las sales de rehidratación oral o lo que conocemos como los sobrecitos salvadores, ¿no? O la salvadora, que es esta bebida que se prepara, pues es un polvo, un sobrecito con un polvo que se diluye en 1 litro de agua, agua hervida, ¿no? Agua para el consumo, o segura, y, y se va tomando como un agua de tiempo, ¿no? Esta bebida fue previamente estudiada bajo consensos, donde aquí si vemos la diferencia, ¿no? entre la información nutricional del Gatorade y la información nutricional del suero oral, pues las cantidades son abismales, ¿no? este, no, no hay medida pues de comparar. Miren, el sodio, esta salvadora nos aporta 89.5 miliequivalentes, mientras que el Gatorade nos aporta solo 20 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación. Entonces, el mercado, al notar que estas sales como tal, su nombre lo dice, sales de rehidratación o suero de rehidratación, el sabor no es rico, ¿no? Es una sustancia, una bebida salada que a los niños en la época del cólera, por ejemplo, no lo tomaban, ¿no? No lo tomaban porque el sabor no era bueno. Entonces, a raíz de eso, el área comercial, el mercado, las farmacéuticas, bajo este mismo concepto, o sea, bajo las mismas cantidades,
cuidando siempre la cantidad de electrolitos, crearon estas bebidas, ¿no? El Electroral, el Frutiflex, el Pedialyte, son bebidas que pues en el mercado ya hay una cantidad de sabores, ¿no? Pero tienen estas mismas concentraciones de electrolitos. Entonces, ¿cuál es el aporte de esta lámina? ¿Con qué nos tenemos que quedar de esta lámina? Que cuando haya, tanto en adultos como en niños, ¿ah? Cuando hay un caso de deshidratación, si me indican suero, el suero debe ser comprado en una farmacia, ¿bien? No en la tienda, no en una bebida de rehidratante para deportistas, ¿no? No una bebida de tienda. Tiene que ser comprado en una farmacia y siempre revisar la parte de la información nutricional, ¿no? Y revisar las cantidades de qué tipo de electrolitos me está aportando y qué cantidad. Eso es importante. Bien, entonces a partir de ahora, si es que tenemos nuestros niños con diarrea, todos por favor hidratarlos con sueros de rehidratación oral que estén debidamente, pues, con la cantidad adecuada, ¿bien? ¿Cuál es la ventaja de la rehidratación oral? ¿No? Generalmente puede reducir entre el 50 y 60% las tasas de admisión hospitalaria por enfermedad diarreica, ¿no? Si yo desde casa veo que mi niño está con deshidratación, ¿no? Yo ya sé cuáles son los signos de alarma, yo ya sé si mi niño lo veo decaído, ¿no? Lo veo que ya algunos criterios en inicio con rehidratación oral, ¿no? Y este simple hecho de darle suero al niño desde antes que se complique, disminuye en más de la mitad de los casos, miren, las tasas de admisión hospitalaria. Entonces, evitamos que los niños ingresen pues a hospitalización, que los tengan que canalizar para colocarle una vía, ¿no? E hidratarlos por vía venosa, que los niños no es un proceso bonito, ¿no? Es traumático generalmente. Permite continuar la alimentación del niño, ¿no? No es nada invasivo, ¿no? Vamos al tiempo del niño, ¿no? Poco a poco ir iniciando el proceso de rehidratación, ¿no? Paralelo siempre con la alimentación, ¿no? Su uso es válido en diarrea de cualquier etiología, cualquiera, ya sea por una diarrea osmótica, una diarrea inflamatoria, una diarrea secretora, una diarrea infecciosa o no infecciosa, se puede utilizar la rehidratación oral, ¿no? Es aplicable en cualquier grupo de edad, lo que les decía, sean niños o sea adultos, ¿no? Y corrige satisfactoriamente los desequilibrios de sodio-potasio, ¿no? Que son los electrolitos que hacen el medio, el cuerpo ácido o base, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, yo no le doy suero a mi hijo vía oral porque es más rápido por una vía, es más rápido que le pongan una vía o que lo canalicen y le pasen el suero. O no se va a recuperar mejor, no se va a recuperar bien si es que no le ponen el suero. No, al contrario, ¿no? Entonces, la rehidratación oral corrige muy bien los procesos de deshidratación, ¿no? Ahora, ¿en qué casos no brindo rehidratación oral? ¿En qué casos está contraindicado? ¿No? Cuando hay una deshidratación grave, por eso les mencionaba en los planes, ¿no? Está contraindicado la rehidratación oral en los cuadros de deshidratación de shock clínico o una deshidratación severa, donde hay una pérdida del mayor del 10%, está contraindicado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay riesgo de aspiración, ¿no? Porque hay compromiso del nivel de conciencia, ¿no? El niño va a estar decaído, va a estar con el sistema, no está alerta, ¿no? Entonces podría aspirarse. Si yo le trato de darle líquido, el líquido puede ir por la vía respiratoria y podría generar algún tipo de neumonía, ¿no? Por aspiración. Es más complicado. Entonces, en los niños con una deshidratación grave no se da rehidratación oral, ¿no? Porque hay una limitación de la absorción intestinal, ¿no? Recordemos que cuando hay una diarrea, perdón, hay daño en la mucosa intestinal. Entonces, si yo le brindo la rehidratación oral, no se van a absorber los electrolitos como yo espero, ¿no? Entonces, hay que hacerlo mediante otra vía, ¿no? Cuando hay pérdidas importantes, ¿no? Pérdida de líquido importante, como mayor a 10 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Cuando ya el niño está perdiendo tanto líquido que ya no lo puedo compensar por la vía oral, ¿no? Hay que hacerlo mediante otra vía,
¿no? Cuando hay vómitos incoercibles, ¿qué significa? Vómitos que no ceden con nada. Entonces, de nada sirve darle a un niño que está vomitando y no para de vomitar con una rehidratación oral, ¿no? Porque todo lo va a vomitar, ¿no? Problemas con la técnica, a veces hay papás que no tienen la paciencia para ir hidratando en la cantidad, en el tiempo indicado, ¿no? Prefieren la vía porque es más rápido, o prefieren hospitalizarlo al niño para que entre comillas, se recupere más rápido. Entonces, en esos casos, preferimos pues que así sea, ¿no? Porque sabemos que la familia a veces poco colaboradora también no tiene la paciencia para hidratar de manera oral a los niños, ¿no? Entonces, sabemos que puede ser un niño que esté en riesgo de que no le den la hidratación oral adecuada, entonces es mejor tenerlos bajo observación médica y brindarles una hidratación bien venosa, por ejemplo, ¿no? Hay controles tras la hidratación, ¿no? Una vez que ya el paciente está rehidratado, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué veo en el paciente? Reevaluar al paciente tras cada hora de, por ejemplo, rehidratación endovenosa o intravenosa, y periódicamente en la rehidratación oral, ¿no? Después de cada cierto tiempo, ¿no? Yo tengo que ir viendo nuevamente, aplicando mis criterios, ¿no? Evaluando nuevamente al paciente cada cierto tiempo de hidratación, ¿no? Pesar al paciente, ¿no? Si es posible, con una deshidratación moderada o grave a las 6 a 8 horas de tratamiento y previo al alta, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen una deshidratación moderada o grave, que tienen pérdida de peso corporal importante, hay que pesarlos para que recuperen el líquido, el peso, al menos con el que ingresaron, ¿no? Vigilar la diuresis, si es que en los casos moderados severos la orina se cortó, se suspendió, no había orina en el paciente, hay que vigilar la diuresis, ¿no? Que el paciente pueda eliminar la hidratación que se le ha dado, ya sea vía oral o vía endovenosa, ¿no? Valorar los signos de sobrecarga de volumen o persistencia de déficit. A veces esto ocurre en los pacientes a los que hospitalizamos y les ponemos suero tras suero, tras suero, tras suero, tras suero, y no evaluamos a los pacientes. Entonces puede haber una sobrecarga de volumen. ¿Qué ocurre? Nuestro cuerpo está diseñado para una cantidad de líquido adecuado, ¿no? Que se va filtrando a través de los riñones y compensando a través de la alimentación, ¿no? Entonces, siempre se mantiene una cantidad de volumen de líquido en nuestro cuerpo. Si nosotros agregamos más líquido, ¿no? Más líquido del que perdemos, por ejemplo, y hay una sobrecarga de líquido en nuestro cuerpo, podemos generar problemas cardíacos, porque recuerden que es el corazón el que bombea todo este líquido, no toda la sangre. Entonces, podemos generar una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Congestionamos tanto al corazón que pueden haber patologías cardíacas, ¿no? Y también fallo renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que evaluar eso, no es hidratar por hidratar, siempre hay que ir vigilando al paciente, ¿no? Es una sobrecarga de volumen o persistencia del déficit, ¿no? Que el paciente, a pesar de que yo lo estoy hidratando, no se esté recuperando de la deshidratación como yo espero, ¿no? Entonces hay que evaluar otros criterios, ¿no? Los pacientes con sueroterapia intravenosa más de 24 horas deben tener un control de iones, ¿no? Se le hace un control de sodio, potasio, cloro, para ver si es que se está recuperando adecuadamente, ¿no? Y esta lámina la coloqué para que puedan identificar cuáles son los medicamentos, entre comillas, o los alimentos que nos brindan una flora intestinal buena, ¿no? Como les mencionaba, no todo es malo, ¿no? También tenemos en nuestro cuerpo microorganismos que son positivos, que nos ayudan a combatir y nos ayudan a digerir y procesar algunas patologías, como por ejemplo están los probióticos. Los probióticos son los microorganismos vivos como tal, ¿no? Son bacterias o levaduras, que son un tipo de hongo, ¿no? Que se encuentran en los alimentos fermentados. Por ejemplo, lo encontramos en el yogurt, en el suero de la leche, en algún tipo de quesos también. Son básicamente bacterias, son bacterias que son positivas para nosotros, ¿no? Ahora, estos microorganismos se alimentan de los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Es un tipo de fibra vegetal,
¿no? Que sirve de alimento para los probióticos y promueven su crecimiento o su reproducción de estas bacterias o levaduras, ¿no? Lo encontramos en cierto tipo de alimentos como por ejemplo manzana, cebolla, ajo, ¿no? Espárragos, linaza, avena y cebada, por ejemplo, son unos ejemplos, ¿no? Entonces, de manera natural, yo estoy favoreciendo mi flora intestinal buena. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los niños que tienen procesos diarreicos, a veces leve, ¿no? Y queremos favorecer esta flora, de alguna manera el mercado, ¿no? El área farmacéutica nuevamente, lo que hace es envasar estos microorganismos y venderlos, ¿no? Eh, entonces encontramos algunos, se les llama, no son medicamentos, son sustancias favorecedoras de la flora o del sistema digestivo, ¿no? Entonces encontramos medicamentos como Biogermín o Biogaia, que algunos de repente le han dado a los más pequeñitos, ¿no? Generalmente lo indican en recién nacidos para que ellos ya desde pequeñitos puedan desarrollar su sistema digestivo más rápido, su flora intestinal más rápido, ¿no? Entonces, básicamente estos concentrados, lo que es la bacteria es el lactobacillus, ¿no? Que lo que hace es proteger nuestra flora intestinal buena, ¿no? Entonces, hay este tipo de sustancias también. Bien, y eso sería todo con respecto a lo que es nuestro tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta? A ver, hoy hay varias preguntas. A ver, Jennifer nos dice, tener exacta información. Un día le llevé a mi bebé con estos síntomas y le había enviado medicamentos y la verdad mi síntoma me decía que no le diera solo 10 meses, tenía la verdad sorprendida que claro, hay médicos que tratan de cubrir, siempre, en todas las patologías, ¿ah? Hay colegas que tratan de alguna manera de darle la mayor cantidad de medicamentos al niño como para que no regrese nunca más a la emergencia, ¿no? Y no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es dar el medicamento adecuado y a veces hay patologías que no requieren medicamentos. También vemos en la parte de la emergencia que hay papás, pero déle antibiótico a mi niño, déle antibiótico. Entonces hay patologías que no lo ameritan, que no lo requieren. Bien, entonces quedémonos con eso también. Catherine nos dice, o sea, doctora, si es viral la diarrea, ¿se puede utilizar enterogermina? Sí, enterogermina es un medicamento que generalmente es usado para adultos. Brenda también nos hace la misma pregunta. ¿Enterogermina es buena para formar la flora intestinal? Sí, pero de acuerdo, es para adultos, pero no por el medicamento o la sustancia como tal, sino por la forma de presentación. La enterogermina viene en ámpulas, se le llama que son como ampollitas que se toman, ¿no? Están adecuadas, no es por dosis, sino por unidades por mililitro. Entonces, están adecuadas para un adulto o para niños que son más grandes, adolescentes, niños grandes, ¿no? De acuerdo al peso. Entonces, en niños más pequeñitos, en niños lactantes o en niños eh, lactantes menores, lactantes mayores o recién nacidos, lo que se da es por gotitas, ¿no? Entonces, siempre es por kilo de peso, siempre, siempre. Todo medicamento, toda sustancia es por kilo de peso. Entonces, en niños utilizamos lo que es el biogermín, el biogaia, que es lo mismo que la enterogermina, pero adecuado para niños por la presentación, ¿bien? Por la presentación. Entonces, la enterogermina la utilizamos en niños más grandes, ¿no? En niños más grandes, en adolescentes y adultos, siempre por kilo de peso y bajo recomendación de su médico. Bien, entonces de repente hay un niño con alguna diarrea bacteriana, por ahí con fiebre, todo decaído, y solamente queremos darle enterogermina. No, la enterogermina es un paralelo. De repente ese niño, ese paciente sí requiere un tratamiento antibiótico, no podemos automedicar tampoco. Bien. Daniela nos dice, los niños deben irse de emergencia con una dieta específica para recuperar peso. En algunos casos, cuando hay pérdidas de peso corporal importantes, ¿no? Entonces, generalmente, cuando los niños tienen una pérdida de peso que compromete ya su estado general de salud, se quedan hospitalizados, ¿no? Entonces, en la hospitalización, siempre en la parte de pediatría va la parte de la nutricionista, ¿no? A ver qué niños están por causas nutricionales.
Y en este caso, un niño con diarrea tiene un compromiso nutricional, lo hemos visto, ¿no? Entonces, generalmente sí, les dan una dieta específica, pero no una dieta como una dieta para adultos para bajar de peso, ¿no? Sino es una dieta por todo lo contrario, ¿no? Una dieta hipercalórica, que significa que el niño gane, perdón, la cantidad de peso con el que llegó a la emergencia, ¿no? Si es que llegó con 10 kilos, por ejemplo, un niño, y por la deshidratación, no sé, perdió un 5, 10% del peso que tenía, lo ideal es de que se vaya con la cantidad, pesando lo mismo con lo que era su estado basal, ¿no? Si normalmente pesaba 10 kilos, que siga pesando 10 kilos. Y eso es con una dieta adecuada, hipercalórica se llama. Entonces, de acuerdo también al peso del niño, ¿no? Al grado de deshidratación que haya tenido. Entonces, generalmente sí tienen una dieta específica, pero durante el proceso infeccioso, eh, lo ideal es de que el niño continúe alimentándose según tolere, ¿no? Saray nos dice, manda hacer examen de heces más leucograma fecal. Sí, son exámenes que se solicitan, ¿no? Un examen de heces para ver, por ejemplo, qué microorganismos encontramos, y el leucograma es ver leucocitos en las heces, ¿no? Para ver si es un proceso infeccioso. Brenda nos pregunta, ¿es verdad o mentira que cuando uno da de lactar le pasa todo al bebé como medicinas, malestares físicos? Parcialmente. Hay sustancias que sí pasan por la leche, hablamos de medicina y alimentos, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, el café, pasa por la leche, ¿no? El seno, al momento de la lactancia materna. Hay medicamentos como los antibióticos que pasan por la vía, eh, por la lactancia. Malestares físicos, eso es un mito, ¿bien? No porque tomemos cosas heladas, por ejemplo, nuestro bebé va a lactar helado. No, no, eso es mentira. Si hasta a mí me duele la cabeza por ejemplo, tengo gases, no significa que mi niño a través de la lactancia va a tener gases también. Esos son mitos, ¿bien? Todo lo que comemos sí hay que cuidarnos en la lactancia porque hay medicamentos y alimentos que sí pasan por la lactancia, ¿no? Pero el resto son mitos. Annie nos dice, a mí me recetaron Floratil para un bebé. También es un medicamento. Lo que yo he presentado en la lámina no es el único medicamento. No se dejen llevar por eso. Hay un montón en el mercado, hay un montón de medicamentos que son probióticos de la flora intestinal, ¿no? Biogermina es diferente, heterogermina, nos dice Mari Carmen. Sí, correcto. Daniela, ¿en qué casos la deshidratación provoca una neumonía? Cuando fui al hospital naval sucedía que los niños iban con vómitos y hidratación y luego internados por neumonía, el cual no era motivo de emergencia inicial. En realidad no son cuadros que estén relacionados. Lo que puede haber ocurrido aquí es de que en el caso de neumonía, como vimos en la sesión de infecciones respiratorias, está provocado por ciertos microorganismos y hay dos tipos de neumonía, la neumonía adquirida en la comunidad o la NAC y la neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿qué ocurre? Esto pasa también en adultos, no solamente en niños. En niños son más sensibles, por supuesto. Cuando hay microorganismos patógenos diferentes a los de la comunidad en una hospitalización, en una emergencia. Entonces, lo que puede haber ocurrido es que debe haber habido algún patógeno en el hospital que producía un tipo de neumonía en los pacientes. Entonces, generalmente los pacientes que son hospitalizados es una de las patologías dentro de la hospitalización, ¿no? Una neumonía, pero intrahospitalaria, que es un poco más complicada porque los patógenos son diferentes, entonces el tratamiento es un poco más fuerte, ¿no? Entonces, eso puede haber ocurrido, porque en realidad la deshidratación no genera, a no ser que involucre el estado inmunológico también de los niños, ¿no? Por supuesto que se ve afectado. Pero si tú me dices que está asociado a la emergencia, sí, correcto, Daniela, el sistema inmune débil, claro, el sistema inmunológico se puede debilitar, pero si tú me dices que fue durante la estancia de emergencia, puede haber ocurrido una neumonía intrahospitalaria, ¿no?
Shir nos dice, si el neonato tiene diarrea más de 3 días y hay presencia de sangre en las heces, está letárgico, hipoactivo, con los ojos hundidos y no lacta, y cuando vomita, ¿cuáles son los signos de peligro que puede comprometer su estado y qué cuidados básicos de inmediato se podría realizar? A ver, aquí tiene varios signos de peligro, ¿no? Que puede comprometer su estado. Por ejemplo, que tenga una sangre en heces. Ya nos está hablando de un tipo de microorganismo. Generalmente la salmonella, la shigella generan eh, este cuadro disentérico característico, ¿no? Está letárgico y hay compromiso letárgico hipoactivo, hay compromiso en el sistema nervioso central, ¿no? Alteración de conciencia, los ojos hundidos, no lacta, ¿no? Es un niño, es un neonato sobre todo, tiene más de 3 días, un paciente con muchos factores de riesgo, si tú me dices que tiene todas esas características, y puede estar comprometido, de todas maneras está comprometido su estado general, ¿no? Y requiere una atención de emergencia inmediata. ¿Qué cuidados básicos inmediatos se podría realizar? Primero, que sea evaluado, que sea evaluado por pediatría, ¿no? Que se le brinde un tratamiento, probablemente sea un tratamiento antibiótico, ¿no? Por la característica que tú me brindas de la sangre en heces, que ya me hace sospechar de que es un cuadro bacteriano característico de ciertos microorganismos, ¿no? Hidratarlo correctamente, porque si no está lactando, ¿no? Y encima vomita, entonces es un paciente que tiene, perdón, es un paciente que tiene alto riesgo de deshidratación, ¿no? Entonces, que sea hidratado correctamente y luego ya en casa, hablando de cuidados básicos, que continúe con la lactancia materna, ¿no? La leche de la mamá es lo más importante en los niños, ¿no? Es lo más importante y no debemos suspenderla bajo ninguna circunstancia, porque la leche materna, como les digo, se adapta a las condiciones del niño. Si el niño tiene sed, la leche le va a quitar la sed. Si el niño tiene fiebre, la leche tiene inmunoglobulinas, tiene sustancias que lo protegen, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta como cuidados básicos, ¿no? Astrid nos dice, a mi hijito de 6 meses le recetaron metronidazol porque estaba con una infección intestinal. Bien, claro, de repente probablemente le hicieron un examen, ¿no? De heces donde encontraron que o el cuadro clínico, de repente, así como nos comenta Shir, ¿no? Que el cuadro clínico indicaba algún tipo para el médico que evaluó, ¿no? Probablemente tenía un cuadro característico de una infección bacteriana y indicó metronidazol, porque el metronidazol es un antibiótico. Entonces, o también se utiliza como un agente antiparasitario. Entonces, probablemente haya habido parásitos o algún microorganismo bacteriano que también es susceptible al metronidazol. Entonces, probablemente, claro, no es un medicamento, no es que el antibiótico esté contraindicado, se indica bajo ciertas circunstancias, ¿no? Daniela nos dice, ¿puede decirnos qué tan necesarios son los medicamentos para recuperar la flora intestinal? Siempre tratamos de hacerlo mediante evaluación médica y de acuerdo a los criterios de severidad de la diarrea, ¿no? Si hablamos de una diarrea muy profusa, una diarrea que altera nuestro sistema, nuestra vía digestiva, entonces nuestra vía digestiva, es importante hablamos de recuperar la flora intestinal, ¿no? En niños, neonatos o lactantes, es opcional, en realidad, porque sabemos que eventualmente los recién nacidos, ¿no? Lactantes, van a formar su propia flora intestinal. Entonces, algunos pediatras indican, ayúdelo con los medicamentos como el Biogaia, ¿no? El Biogermin, ¿no? Ayúdelo con eso. En realidad es opcional, no es un medicamento que sí o sí hay que brindarle a los niños, ¿no? Porque como les comento, eventualmente van a formar su propia flora intestinal. Entonces, hablamos de recuperar en adultos y en niños también
cuando hay una pérdida importante, pues, ¿no? Por ejemplo, una diarrea que ha sido muy profusa, ¿no? Que ha hecho un barrido de toda nuestra flora intestinal. Hemos tomado medicamentos que pueden haber matado, como antibióticos de uso prolongado, ¿no? Que pueden haber también matado nuestra flora intestinal buena. Entonces, ahí hablamos de recuperar. Y eso es de acuerdo a evaluación, por supuesto, ¿no? Entonces, pero sí se recomienda, sí se recomienda. ¿Hay alguna otra pregunta, algún aporte? Espero haber solucionado las dudas que me han hecho a través del chat. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco por su participación. Les agradezco por su participación y por su presencia en la clase. Siempre aprendemos algo todos juntos. Bien, y revisen el material, que hay datos bastante interesantes. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Angie, ¿levantaste la manito? ¿No? Bien, entonces ahí nos quedamos. Muchas gracias por su participación nuevamente y nos vemos en la siguiente sesión.